año en materia económica. Antonio Castillo, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias, está con nosotros. Señor Castillo, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Valeria. A ver, en principio, señor Castillo, ¿cuál es la perspectiva o el análisis o la sensación? ¿Hay cierto grado de optimismo por parte de las industrias para este primer trimestre del 2024? ¿Cómo es que están observando este año? Bueno, venimos de un año crítico. El año 2023 ha significado un año de retroceso. Hemos retrocedido casi al 2002 en cuanto a índice de desarrollo industrial o de actividad industrial. Al cierre del 2023. Al cierre del 2023, o sea, ha sido una de las caídas más profundas. Pero hemos caído de un incremento que hubo de la industria en el 2021 y 2022. Entonces, se ha perdido impulso principalmente por factores que ya son conocidos, los conflictos sociales, el mismo fenómeno del niño costero que afectó a la industria, por ejemplo, textil y confecciones, la industria pesquera fue afectada en todo este año y hemos tenido una caída significativa, cercana al 6%. Para el próximo año vamos a tener un efecto rebote, indudablemente. Y este efecto rebote se va a dar porque todo lo que pensamos es que vamos a crecer 2.5% aproximadamente el próximo año como industria. Va a crecer fundamentalmente la industria primaria porque se va a recuperar por el tema del niño. Todo indica de que vamos a tener temporadas de pesca sin recorte y tenemos en la pesca de consumo humano directo pota y vamos a tener abastecimiento. Entonces la industria pesquera va a crecer, se va a restablecer algunas industrias de bienes de consumo, caso del tema de confecciones, calzado también, pero muchas de las industrias que tenían que ver con el consumo fueron afectadas este año. Tenemos una menor inflación, eso va a permitir que no se afecte tanto el poder adquisitivo y nosotros venimos reclamando siempre de que ya que la inflación ha cedido, la tasa de referencia del Banco Central debería ir bajando. Ya bajó a 6.5, pero pensamos que deberían ser un poquito más activos en reducir los costos financieros para que tengamos una mejor... O al menos que se mantenga, digamos, esa tendencia a la baja respecto a la tasa de interés de referencia. A nivel internacional, incluso la misma FED está marcando una tendencia de ya no incrementos de la tasa del plan rate a nivel internacional. Deberíamos tener una situación, digamos, donde no solamente aprovechemos el rebote, sino crezcamos. Y esas son un poco las medidas que está planteando la sociedad. Ahora, señor Castillo, ¿cuáles son aquellos sectores que van a demorar en recuperarse este 2024? Se tiene de repente ya en el mapa al menos 3 sectores que para la Sociedad Nacional de Industrias dicen, ok, esto sí va a demorar un poquito más. No, el 2024 no va a ser su año, pero ya están. ¿Cuáles son? Bueno, hay sectores que están muy afectados, como el caso del sector textil y confecciones. Ha tenido caída de 32%, marcado primero por una reducción de las exportaciones a los Estados Unidos y luego porque el sector de la pequeña y microempresa en el mercado interno no se ha recuperado. Tenemos también el sector calzado, tenemos el sector de la minería no metálica, que es básicamente el cemento. Todo lo que es la provisión que existe a los insumos para la construcción también no los tenemos en alta. Y yo creo que una reactivación del sector construcción, la parte de infraestructura es fundamental para asegurar un crecimiento, ¿no? La construcción es uno de los sectores que ha tenido una de las caídas más fuertes también en este último 2023. Es decir, textil y confección, calzado y cemento son los rubros, y los digamos, vinculados básicamente al tema de la construcción. Nos preocupa también alimentos y bebidas, sobre todo bebidas que ha tenido un comportamiento positivo en los últimos años, sin embargo ha tenido una caída y una restricción. Algunos rubros de alimentos que han sido afectados, básicamente lo que tiene que ver con el rubro de conserva de pescado, esperamos que se recuperen también este próximo año, ¿no? Y por el contrario, señor Castillo, quisiera tener de repente una mirada positiva de eso que está ocurriendo. ¿Cuáles son aquellos sectores que van a tener un buen desempeño para el 2024? Bueno, todos los que están ligados a la industria primaria. Dentro de ellos estamos hablando del sector pesquero, el sector conservero, ¿no? Vamos a tener una reactivación, nosotros pensamos, de todos los sectores que van orientados a lo que es obra pública, porque de una u otra manera vamos adelante con las inversiones que está haciendo Inversión Pública el Ministerio de Economía y Finanzas, que pensamos que eso va a reaccionar, y esperamos que el sector alimentos, que tiene el 25% del sector industrial, también reaccione
con un mejor poder adquisitivo de las personas, ¿no? Sin embargo, volvemos a señalar, las cifras desde el punto de vista social no andan bien. ¿A qué se refiere con eso? Vamos a tener básicamente con esta caída cercana al 0.5% de este 2023, que sectores que estaban no pobres van a pasar al sector de pobreza. ¿Ustedes tienen de repente alguna data? Cercano a cerca de 870.000 nuevos peruanos que estarían pasando con esta caída que tenemos del PBI a ser pobreza monetaria, ¿no? Y esa pobreza monetaria afecta capacidad de compra, capacidad de adquisición. Entonces yo creo que hay que preocuparnos muchísimo por generar tipos créditos para el sector de subsistencia, ¿no? Por eso tenemos una medida nosotros que planteamos de que hay que, si bien ha salido Impulsa Perú, que ya se ha mejorado, digamos, su acceso a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas, necesitamos un crédito para las personas que están en el sector de subsistencia, los autónomos, los independientes, que esos son los que requieren, esos que han visto vendiendo mochilas, claro, los que viven del comercio, ellos requieren créditos de corto plazo para salir del financiamiento del agio, que son básicamente mucho más altos, incluso gota a gota, este tipo de cosas. Ese sector hay que reactivarlo para que en vez de bonos tengan una reactivación en el corto plazo. Me parece que ese es un desafío que las autoridades tienen que tomar en cuenta. Y otro punto importante, Valeria, sí, es tenemos que tener un plan de obra pública grande para que el Perú cubra brechas sociales. Yo creo que ahí tenemos que adoptar una política como han adoptado algunos otros países que lo lleva a tener un salto en su PBI. O sea, no solamente hay que pensar en tener rebote estadístico, sino el Perú, claro, que se mantenga tiene constante, que crecer. ¿No? ¿Para qué? Para recuperar esas personas que han pasado al sector de la pobreza. Recuperamos pobreza, recuperamos actividad económica y sobre todo, si bien el empleo no se ha visto afectado, pero el empleo adecuado es el que justamente nos está faltando que crezca nuevamente, ¿no? ¿Y eso va a demorar más o menos en alcanzar al menos una senda correcta, el empleo adecuado? La industria es el 13% del PBI. Si la industria se mueve, tiene mucha interrelación con la demanda. Entonces, si logramos inyectar aquellos sectores como construcción, industria, que están muy ligados al tema de la demanda interna, si activamos mucho más la parte de la demanda interna con inversiones también, yo creo que podemos remontar este año y volver nuevamente al crecimiento que requiere el Perú. Estamos planteando incluso una ventanilla única que permita hacer mayor cantidad de inversiones y seguimiento a las inversiones que tienen las industrias, que tienen los mineros, que tienen como existen en otros países. El de minas, ¿no? Que se anunció en se ha anunciado y se han avanzado, pero en otros países crean oficinas especiales para otros rubros. Para reducción, básicamente, permisos, autorizaciones que impiden inversiones pequeñas, ¿no? Señor Castillo, me ha llamado mucho la atención esa cifra que usted nos ha dado de 870.000 nuevos peruanos que pasarían a ser pobres, ¿no? Pobreza monetaria, estamos hablando claramente, con esta caída, consecuencia de la caída que ha adelantado ya el Banco Central de Reserva de 0.5% para el 2023. Y este grupo de 870.000 nuevos peruanos que pasarían a vivir en pobreza o a una situación de pobreza monetaria, ¿qué rostro tiene? ¿Son más mujeres, son más varones? ¿Se concentran en Lima, en alguna región específica, en la zona rural, en la zona urbana? De acuerdo a la evaluación que nosotros tenemos, proyectando las cifras que tiene el INEI y del ENAU, o sea, de la encuesta que ellos desarrollan, indudablemente hay más mujeres que hombres. Y son jóvenes, ¿no? Entonces, esa es la población más sensible y vulnerable y mayores de 65 años. Entonces, esos son los sectores a los cuales tenemos que atender. Y esa gente está viviendo de la autonomía, de la independencia, en la informalidad. Requieren ellos algún tipo de mecanismo. Tienen su propio negocio, o sea, son autosuficientes ya en forma de negocio, tienen su puestito de repente en el mercado, venden desayunos, qué sé yo. Pero esa fotografía. Ese es el tipo. Esa fotografía del comerciante que está ligado a la actividad productiva, yo creo que tenemos que tomarla muy en serio en el caso del Perú, ¿no? Y por eso la Sociedad Nacional de Industria tiene una comisión, por ejemplo, contra la anemia, pero también hemos presentado propuestas para avanzar en lo que es el tema del ataque a la informalidad, pero con alternativas positivas hacia ese sector que requiere medidas de formalización. Habría que formalizarlo, ¿a través de qué? De un crédito que se le puede dar
en este caso vía el Banco de la Nación, ya que todos tienen ahora cuenta en el Banco de la Nación con el DNI, y podríamos estar actuando como hace Brasil. En Brasil existe un yape universal dado por el Banco Central de Reserva brasilero, y a través de ese yape universal que tienen los brasileros, les dan créditos incluso a esos sectores, ¿no? Entonces, una alternativa es esa, o sea, son alternativas en donde ya se ven en los mercados que se está utilizando las billeteras digitales y podemos actuar con ellos. ¿Cómo hacen en Chile, cómo hacen en Brasil, cómo hacen en México? La persona que no paga el crédito pierde su DNI, pierde su registro. Ajá. Nadie lo pierde, nadie le debe al Estado. Todos cuidan esos créditos que pueden tener, ¿no? Señor Eso Castillo, mueve la demanda claramente. y mueve la demanda en el interior del país, sobre todo, ¿no? Eso es lo que más nos interesa en Señor este caso. Castillo, yo no quisiera cerrar esta entrevista sin consultarle respecto a esta evaluación que tiene el Ejecutivo, el Gobierno, respecto al apoyo financiero a Petroperú. Estamos hablando de un poco más de 2.550 millones de dólares. ¿Cuál es la posición de la Sociedad Nacional de Industrias? Ya hemos visto varios gremios que se han mostrado en contra, porque eso es un costal sin fondo, ¿no? Y porque claramente es el dinero de todos los peruanos, ¿no? Ya salió Confiep, ya salió, me parece que Comex o ADEX, ¿no? Ya son varios gremios los que se han manifestado en contra. ¿La Sociedad Nacional de Industria cuál posición ha adoptado? Bueno, la Sociedad Nacional de Industria ha salido con un comunicado el día de ayer. Hemos sido claros, no a un nuevo rescate financiero. Nos parece que en la mayoría de países las empresas de petróleo están funcionando adecuadamente y son algunas estatales. Está funcionando bien en Brasil, en Colombia, igual en México. En el caso peruano, nosotros no tenemos una gobernanza transparente para poder dar nuevos fondos de parte del Estado a una empresa que está casi llegando a ser insolvente, ¿no? Un punto importante es que, se acordarán ustedes, que en el año 2022 se le dio un aporte importante a Petroperú, pero una condición era que los auditores, Arthur de Little, hagan un informe sobre la empresa y se plantea en función de eso una reestructuración. No solamente no ha habido reestructuración, sino que las pérdidas han subido a 1.400 millones de dólares. Es el dato que tenemos. Y no tenemos todavía datos de cómo está la reestructuración que se había planteado. Entonces, es una empresa que pierde, que no transparenta una gestión adecuada. Yo creo que llegamos ya a un límite en este caso, ¿no? Y la Sociedad de Industria ha sido muy firme en el sentido de que ya deberíamos de pensar en que tenga una forma de gestión privada y gobernanza técnica. El Ministerio de Economía y Finanzas no tiene la mayoría en la gestión. La mayoría la están teniendo básicamente los representantes de los trabajadores vía el Ministerio de Energía y Minas. La propuesta de ellos es que nos presten 1% una del PBI. dicotomía entre el MEF y el MINEM. Yo creo que puede haber alguna discrepancia, ya que el Ministerio de Economía y Finanzas nos ha manifestado que ellos tienen una posición muy clara, ¿no? Yo creo que ¿Usted ha hablado con el ministro? Petroperú no se encuentra en el ámbito del FONAFE. Ajá. Petroperú no tiene normas de gobernanza y transparencia. ¿Usted ha hablado con el ministro Contreras? Bueno, nosotros hemos tenido algunas conversaciones y le consultó. En ellos ha habido claridad en el sentido de que están buscando que exista una mejor gobernanza dentro de Petroperú, porque si uno invierte en una empresa que está insolvente, indudablemente no vamos a tener buenos resultados. ¿Qué pasa, señor Castillo? Y se lo pregunto ya como gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias. ¿Qué pasa si el gobierno decide darle pues este salvataje, este salvavidas financiero a Petroperú? Porque claramente dejarían sin piso a la posición del ministro de Economía y Finanzas. Bueno, nosotros hemos visto de que estamos en el límite en lo que es el déficit fiscal, 2.5%. Incluso está observable cualquier tipo de financiamiento o crédito que se puede estar dando en forma adicional al presupuesto público. Cualquier crédito que se dé, Valeria, estaríamos afectando a otros sectores que tienen que ver con brechas sociales y arriesgando lo que podría ser nuestra recuperación. Los recursos que tenemos actualmente, y me parece correcto que se estén poniendo en inversión pública, pero no pueden ir a sectores de gasto corriente y gastos en capitalizaciones de empresas que están ahorita fallidas, ¿no? En ese sentido pensamos de que debería de adoptarse una situación de insolvencia posiblemente en Petroperú y que vaya hacia una reestructuración y gobernanza que garantiza a los peruanos
Si se le da ese salvataje a Petroperú y con esto cierro, señor Castillo, ¿sería, digamos, un mal mensaje para el sector privado? Sería un mal mensaje, generaría... ¿Y afectaría la confianza? Afecta indudablemente a la confianza, pero yo creo que llegó un momento límite con Petroperú. Debería de buscarse una gobernanza de parte de los que son los acreedores y tiene que ser un trabajo técnico a través de lo que podría ser. Ya tiene mucha importancia Petroperú en el mercado. Si bien ha perdido del 50% al 31%, pero en el sector de gasolinas, etcétera, tiene cerca del 41, 42, y en algunas zonas... en la selva sobre todo. En la selva sobre todo tiene mayor porcentaje. Entonces sí, es un tema nacional, yo creo que hay que tener una posición bastante clara. Ya lo hicimos el día de ayer nosotros. Y tajante, sobre todo. Señor Castillo, le agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde. Antonio Castillo, gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias.